Muchas gracias, Lick. Bueno, es un placer otra vez estar por aquí. Hemos retomado como varios temas y a lo largo de algunas participaciones de otras personalidades, pues hemos visto algo de algunos conceptos básicos de esto. Más que nada quiero como aclarar que desde mi perspectiva es muy importante llevar este tipo de temas, sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes y a los padres jóvenes, ya que, bueno, yo soy del pensamiento que si este tipo de temas con una perspectiva psicológica las tuviéramos desde el principio de nuestro desarrollo, nuestro entendimiento fuera mejor. Entonces, bueno, pues comencemos. Les voy a compartir pantalla. Les voy hablando un poco sobre lo que es el lenguaje incluyente. ¿Sí me escuchan o me salí? No, sí te escuchas. Ok, gracias. Les voy hablando un poco sobre la idea de lo del lenguaje incluyente. Este lenguaje incluyente, pues muchas veces pensaríamos que solo va a abarcar lo que se refiere a hombres y mujeres. Sin embargo, va a abarcar también a otros grupos que muchas veces invisibilizamos, es decir, no los tomamos en cuenta. Por ejemplo, estos grupos de la comunidad LGBTIQ+, y grupos de las personas con discapacidad. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que para poder tener un entendimiento bueno sobre lo que va a ser el lenguaje incluyente, debemos retomar otros conceptos que, como les decía, pues más a fondo ya hemos visto en algunas otras ponencias. Sin embargo, pues las veremos por encimita para tener un mejor entendimiento. Bien, el tema, como les decía Lali Biri, es lenguaje incluyente y no sexista. Bien, más o menos nos vamos a ir por conceptos básicos, aclarar bien qué es lo que es la perspectiva de género, ver un poco sobre lo que es el machismo y micromachismos, qué es el lenguaje incluyente y no sexista y cuáles van a ser las alternativas para poder llevar a la práctica este lenguaje incluyente y no sexista. Bien, para comenzar, pues obviamente existe mucha confusión en lo que son los conceptos de sexo y género, ¿verdad? Sin embargo, pues cabe aclarar que el concepto de sexo, pues básicamente se va a referir a lo que son nuestros cuerpos sexuados, es decir, la sexualidad que tenemos las personas. ¿Sí? En cuanto al género, pues va a ser más que nada un constructo social, histórico y cultural. Es decir, básicamente pues la suposición de lo que implica ser hombre o mujer. Sexo tenemos hombre y mujer y género tenemos femenino y masculino. Como les decía, el sexo pues son características biológicas, ¿verdad? Con lo cual se nace. También abarca otras características como son las físicas, la genitalidad, los órganos sexuales, los cromosomas y hormonas y la corporalidad. La corporalidad pues se va a referir a todo lo que podemos hacer, sentir, pensar y querer. Obviamente pues a través de nuestro cuerpo. En cuanto al género, pues como les decía, es una construcción sociocultural aprendida y puede cambiar. Recordemos que todas las conductas que nosotros llevamos a cabo son aprendidas, nunca van a ser heredadas. Entonces, al ser este conjunto de aprendizajes que de cierta forma se nos van quedando durante nuestra formación, todo esto puede ir cambiando. Obviamente, pues entre más grandes somos es un poquito más dificultoso, pero no es imposible. Entonces, en el género va a entrar todo este conjunto de ideas, todos estos discursos, simbolizaciones, el contexto y nuestra cultura, las construcciones sociales y las representaciones. Obviamente, pues esto puede cambiar dependiendo del lugar donde vivamos. Y bien, ¿qué es el sistema sexo-género? Bueno,
Básicamente, este es un sistema sociocultural que regula relaciones humanas, asocia el sexo, sobre todo en su aspecto reproductivo, valores, creencias y actitudes que van a determinar el comportamiento de las personas dependiendo de si es hombre o es mujer. Nosotros pues vivimos en un sistema sexogénero, donde todas nuestras conductas, todas las expectativas de los demás recaen en si somos hombres o mujeres. Se dice que si somos mujeres, pues debemos de ser femeninas, y si somos hombres, deberemos de ser masculinos. Sin embargo, pues a través del estudio de la sexualidad humana, se ha visto que no debe de ser así forzosamente. Esto es algo que impone la sociedad. Sin embargo, no es forzoso. También pueden haber mujeres un poco más masculinas y hombres un poco más femeninos, sin la necesidad o sin la obligatoriedad de ser una persona homosexual. Es decir, no por ser una mujer masculina voy a ser lesbiana, y no por ser un hombre femenino tengo que ser gay. Ahora, otros conceptos relacionados que me importa mucho que queden claros son los siguientes. Por ejemplo, el feminismo. Recordemos que el feminismo es un movimiento social en el cual el objetivo es lograr la igualdad de género, es decir, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ahora bien, igualdad y equidad de género. La igualdad de género, como les decía, es lograr esa igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, y la equidad va a ser lograr esa igualdad, pero tomando en cuenta nuestras diferencias físicas, nuestras diferencias biológicas. Otro concepto es la misoginia. Esta, pues, es el odio, el rechazo, la aversión, el desprecio hacia las mujeres y en general, pues, a todo lo relacionado con lo femenino. Otra sería el machismo, que son todas estas actitudes, conductas, prácticas que sirven al androcentrismo. ¿Y qué es el androcentrismo? Me van a decir. Bueno, el androcentrismo es una ideología en la cual todos se centran en el varón, es decir, a sus necesidades, a sus ideas, a sus imposiciones, a sus mandatos del varón. Y esto pues obviamente tiene que ver con lo que es el patriarcado, que básicamente es una organización social basada en la dominación del hombre sobre todos los demás, en todos los ámbitos. Es decir, pretenden dominar y mandar sobre niñas, niños, adolescentes, mujeres e incluso otros hombres que van a tener menor poder. ¿Cuál se nos va? El sexismo. El sexismo, pues, es básicamente una forma de jerarquizar las vivencias entre hombres y mujeres. Es una forma discriminatoria. ¿Por qué? Porque va a poner superioridad de un sexo sobre otro. Por eso se llama sexismo. Es decir, son situaciones en las que alguno de los dos sexos va a creerse y va a actuar con esa idea de que es más que el otro. Puede ser tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres. Sin embargo, pues es muy visto que existen más conductas sexistas, más actitudes sexistas de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres. Eso no quiere decir que no exista, pero lo existen en más cantidad. Bien, ¿y qué es el mandato de género? Bueno, el mandato de género se compone de dos cosas, de los roles de género y de los estereotipos de género. Van a ser todos estos comportamientos, tareas, funciones que se espera que una persona desempeñe según su sexo.
Es decir, una mujer pues debe ser femenina y los roles que debe tener pues es ser esposa, madre, ama de casa, según esto. Sin embargo, el estereotipo es de que tiene que ser una mujer, tiene que ser tierna, una mujer tiene que ser cariñosa, una mujer tiene que ser hacendosa, etcétera. En cuanto al hombre, pues tiene que ser masculino. Los roles masculinos son tradicionalmente el jefe, el empleado, el amigo, y ¿cuál sería el estereotipo de masculino? Pues que debe de ser fuerte, que no debe de sentir, como muchas veces les han dicho transgeneracionalmente, los hombres no lloran, ¿verdad? Ese sería el estereotipo. Entonces, estas dos cosas van a formar lo que se llama mandato de género. Bueno, y esos mandatos de género los tenemos, o se nos van incluyendo poco a poco desde que nacemos. Si nace hombre o incluso desde que estamos en la panza de nuestra mamá. Porque ya sabiendo el sexo, nos empiezan a tratar según seas hombre o seas mujer. Sin embargo, cuando naces es cuando se te da este rol o se te da este mandato, se dice que es lo que se espera de ti. Si naces hombre, tradicionalmente la sociedad mandata que vas a usar color azul y lo relacionan pues con carros, aviones, deportes, que va a tener coches, barcos, pistolas, hasta en los juegos, ¿verdad? Hacen diferencias. Va a proteger a sus hijas e hijos, va a ser el proveedor del hogar, tiene que trabajar, un trabajo remunerado que esté fuera de casa y va a ser autoritario, va a relacionarse con distintas amistades y en el caso de la mujer, tradicionalmente se espera que use color rosa, que se le relacione con flores, encajes, colores pasteles, tiene muñecas y trastes, juega con cosas que van relacionadas a las tareas del hogar, tiene hijas e hijos y se dedica al hogar y a cuidarlos. Si trabaja, pues va a ser en actividades relacionadas con el cuidado de otras personas, ¿verdad? O en el mismo hogar. Tiene que ser dulce, tranquila, pasiva, débil y maternal, como les decía hace un momento. Y pues todos estos mandatos siguen, nos van persiguiendo conforme vamos creciendo, ¿verdad? Muchas veces pues no se espera más que se cumpla con las expectativas. Muchas veces cuando no cuestionamos, solo se redirigen a cumplir con estas expectativas y punto, ¿verdad? Sin reflexionar si estoy bien o estoy mal, o si está siendo bueno o si es igualitario. Una mujer se considera que debe estar destinada al espacio doméstico, se considera que debe dedicarse a actividades de servicios y cuidado para otras personas, debe tener un rol reproductivo, su carácter tiene que ser de mediación y doblegarse, se considera que debe dedicarse al trabajo no remunerado y se le considera dependiente del hombre económicamente. Y bueno, en otros aspectos también. En el caso del hombre, pues se va a considerar que está destinado al espacio público, que tiene empleos o cargos de liderazgo y responsabilidad, se considera que tiene un rol reproductivo, que ejerce o tiene una imagen de poder y autoridad ante su familia principalmente, pero como les decía, el estereotipo es que ante los demás, ¿verdad? Incluso en su trabajo. Es el estereotipo ideal. Se considera que tiene un trabajo remunerado y se considera el proveedor de la mujer y de la familia. Obviamente, pues esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, dense cuenta que estos mandatos de género han influido en la división sexual del trabajo. Es decir, como aquí dice, los hombres se deben dedicar
a cosas remuneradas y trabajos fuera del hogar. Y las mujeres adentro del hogar y obviamente que no va a ser remunerado tradicionalmente, ¿verdad? Ahora las cosas han ido cambiando y esperemos vayan cambiando mejor. Bien, los roles y estereotipos se construyen y reproducen de manera colectiva, es decir, en los grupos en los cuales nos vamos desarrollando, y son reforzadas a través de distintas instituciones, como la familia, la escuela, los centros de trabajo, las iglesias y los medios de comunicación. Recordemos que nosotros, nuestra conducta es aprendida, principalmente pues aprendiendo de nuestra familia, por los ejemplos que nos van dando. Después vamos aprendiendo en la escuela, debes de cumplir con lo que los maestros te dicen, con lo que las normas dicen. Posteriormente, pues se va más hacia lo colectivo, ¿verdad? En el cual se dice que nuestra conducta colectiva es un poco menos irracional que una conducta individual. Es decir, nos vamos a dejar llevar por lo que va a querer la mayoría de ese grupo o por lo que te influencia ese grupo. Entonces, pues es ahí cuando nos vamos formando según las ideas de los lugares o de los grupos en los cuales nos vamos desenvolviendo. Es aquí cuando entra el uso de la perspectiva de género. Básicamente, pues es ir desarrollando nuestro criterio, ¿verdad? ¿Qué es la perspectiva de género? Pues la perspectiva de género es una herramienta para poder analizar y estudiar la forma en que las características socioculturales asignadas a las personas a partir del sexo van convirtiendo esta diferencia sexual en una desigualdad social. Es decir, estas diferencias a partir de ser hombre o mujer van generando desigualdad social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según los mandatos de género no vamos a tener las mismas oportunidades. La perspectiva de género, entonces, lo que hace es analizar y estudiar estas situaciones y ver en dónde no está teniendo cabida esta igualdad de género. Una vez que hemos detectado esas desigualdades, se trata de emprender acciones que incidan en la creación de condiciones para avanzar en la construcción de la igualdad de género. En sí es un camino, se dice fácil, pero es un camino muy, muy largo y como en otras ocasiones hemos visto, pues ha sido cuestión de demasiados años y sin embargo el avance es muy poco. Sin embargo, yo pienso que cada quien puede hacer algo, para que este avance sea un poco más rápido. Bien, ¿a qué me refiero con las gafas violetas? Bueno, existe esta propuesta de la CNDH y de la UNAM, en la cual nos dice, ponerse las gafas violetas o usar los lentes de género es una metáfora para decir que miramos el mundo de otra manera, a través de las relaciones de género, y que podemos detectar las muchas discriminaciones que enfrentan las mujeres. Es decir, ponernos en la mirada este criterio de poder tener esta perspectiva de género, es decir, de detectar en dónde está habiendo desigualdad, en dónde está habiendo conductas que no son adecuadas o que son sexistas, o que son machistas. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, en la plataforma les vamos a compartir unos videos. El primero de los videos es este de las gafas violetas para que puedan ver un poco más ejemplificado a qué es a lo que nos referimos con esto. Bien. ¿A qué nos vamos a referir con la transversalización de género? Recordemos que la transversalización viene de la palabra transversal y transversal es
quiere decir algo que atraviesa otra cosa. Entonces, transversalización de género es que todo lo que hacemos, planeamos, decimos, sea atravesado por esa perspectiva de género. Ajá. Es lo mismo que con las gafas violeta. Ajá. Poder tener ese criterio de desarrollado de lo que es la perspectiva de género y así poder analizar diversas situaciones. Aplicar el principio de dar igual trato y oportunidades tanto a mujeres como a hombres. O esto en todos los ámbitos, en el personal, social, cultural, etcétera. Ahora bien, vamos a ver un poco sobre lo que es la masculinidad. Van a decir muchos, bueno, este tema tiene que ver más con el feminismo. Sin embargo, como hemos visto en otras ocasiones, el feminismo, no por llamarse feminismo de femenino, tiene que ver únicamente con las mujeres. Los hombres tienen un papel muy importante en cuanto al desarrollo de lo que es la igualdad de género. Ajá. Vamos a ver lo que son distintas masculinidades. La masculinidad, como les decía hace rato, pues es una construcción social, ¿verdad? Cuestiones que han sido aprendidas de generación en generación. Existen diferentes masculinidades tradicionales. Una de ellas es la hegemónica. Esta entra pues en la dinámica del patriarcado, en donde el hombre va a dominar a las mujeres y a otros hombres, a niñas, niños y adolescentes. Obviamente ahí su estereotipo es de fuerza física, de poder, de ser inteligente racionalmente, de libertad, de adquirir prestigio, etcétera. Esto va a servir a lo que es el machismo, ¿verdad? Tenemos también la masculinidad subordinada. Esta masculinidad subordinada se refiere a hombres que son un poco más femeninos o a hombres que son gays, que se cree que van a tener o a equivaler a una categoría menor por el simple hecho de ser más femeninos o ser más, o ser gays o ser un poco más femeninos. ¿Por qué? Porque no va a cumplir con el ideal, ¿no? Tradicionalmente, que es la hegemónica. Entonces se llama masculinidad subordinada. También tenemos la masculinidad cómplice, en la cual el hombre va a colaborar al modelo hegemónico por beneficios económicos o simbólicos o emocionales, etcétera. Si bien no violentan directamente a las demás personas con esto de querer ponerse hasta arriba de la pirámide, no van a permitir tampoco generar cambios. Por eso es que se llama masculinidad cómplice. Por otro lado, pues tenemos las masculinidades marginadas, en la cual pues va a entrar distintos grupos. Por ejemplo, los grupos étnicos. Simplemente por el hecho de que por ser minoría van a tener menor poder de decisión. Por otro lado, tenemos las nuevas masculinidades. Y es aquí donde, pues es claro que ha existido un avance, ¿verdad? Tenemos la masculinidad igualitaria y la masculinidad corresponsable. En ambas, pues, los hombres se expresan emocionalmente, comparten tareas del hogar, comparten el cuidado de la familia en corresponsabilidad y no ejercen violencia. Entonces, pues son las nuevas masculinidades y cabe recalcar que no por tener este tipo de masculinidades eres menos hombre, ¿verdad? Recordemos que todas son construcciones sociales en las cuales tú decides, en cuál encajas y en cuál quieres estar sobre todo. Recordemos que cada quien decidimos, cada quien elegimos cómo nos vamos a comportar. Ahora bien, pues, ¿qué es el machismo?
El machismo es esa serie de comportamientos estereotipados de supremacía masculina, dominio y control, cuyas manifestaciones tienen impacto diferenciado en las personas a quienes se dirige. Puede ser de manera sutil o extrema. Obviamente, pues esta sirve a lo que es la masculinidad hegemónica. Se dice que únicamente se da por los hombres, sin embargo, no es así. También puede darse entre hombres homosexuales y también el machismo puede darse o generarse desde mujeres. Ajá. Recordemos que en muchas generaciones pasadas el machismo ha sido transmitido de las mismas madres, ajá, hacia los hijos. Entonces, es algo en lo que jugamos un papel importante toda la sociedad. Hombres, mujeres, del género que queramos, femenino, masculino, o incluso si no te estás ahora identificando con ningún género, ¿no? Que son los nuevos tipos de grupos. Ajá. Entonces, es muy importante darnos cuenta del papel que jugamos. Y bien, ¿cuáles son los micromachismos? Los micromachismos, pues, son estas formas de violencia sutil que se presentan en la vida cotidiana, con objetivo de impedir, limitar, obstaculizar la autonomía y libertad de las mujeres. Ajá. En estas se van a atacar aspectos emocionales y psicológicos, incluso físicos, formas, estas son formas para ir escalando hacia otras formas de violencia. Por eso es muy importante detectarlos, ajá, detectarlos y trabajarlos. Son desapercibidos por la construcción cultural, ajá, es decir, todas estas ideas que se tiene culturalmente, todo este comportamiento colectivo ante el cual debemos de obedecer, nos hacen que los vayamos minimizando, ajá, y hasta el punto en el que ya son desapercibidos. Como les decía, pues son imperceptibles, indetectables y normalizados. El otro video que les vamos a dejar trata sobre los micromachismos. Ahí pueden ver varios ejemplos de micromachismos. Les voy a hablar un poco sobre lo que es los tipos de micromachismos. Tenemos los micromachismos utilitarios, en el cual el objetivo es mantener a las mujeres ocupadas en actividades para las que supuestamente son mejores. Ajá. Otro es el coercitivo. En este, pues los hombres usan la fuerza moral, psíquica y física, económica, para ejercer su poder sobre las mujeres. Ajá. Van a limitar su autonomía, su libertad, van a restringir su capacidad de decisión. Y esta, pues es una de las más dañinas. Todas son dañinas, pero esta es la más evidente. ¿Por qué? Porque va a causar, aparte de violencia, pues baja autoestima, desconfianza, va a dañar mucho su integridad física y psíquica. Ajá. Otra es la encubierta. Ajá, micromachismos encubiertos. Estos son en donde el hombre corta los deseos de la mujer. Ajá. Los hace parecer que son voluntades de la mujer, pero en realidad está manipulado por él. Ajá. En esta entran todos esos silencios, paternalismos, ninguneo, mal humor manipulado. Ajá. Puede entrar también lo que es el chantaje emocional. Y el otro micromachismo son micromachismos de crisis. De crisis porque es en el cual el hombre entra en crisis a partir de que percibe una pérdida o un desbalance de poder. Empieza a sentir que pierde el poder poco a poco sobre la mujer. Ajá. Y entonces, ¿qué hace? Pues empieza a tener actitudes como de control, a prometer
cosas que después no va a cumplir, va a tratar de victimizarse, va a tratar de chantajearlas emocionalmente. Ajá. Todo esto, pues, con tal de no perder el control sobre ella, ¿verdad? Bien, y ahora sí vamos a entrar a lo que es el lenguaje incluyente y no sexista. Bueno, el lenguaje incluyente, principalmente, el lenguaje es, pues, sabido que es nuestro sistema de comunicación, ¿verdad? Tenemos el verbal y el no verbal. Pues, es para reproducir y transformar nuestra realidad. Recordemos que el lenguaje va a tener un cambio cultural. Ajá, por lo tanto, puede también tener influencia sobre los cambios culturales, y es decir, va a poder tener influencia sobre el desarrollo de la igualdad de género. Ajá, si así lo queremos. El sexismo. Se los dije hace rato, pero se los quiero recordar. Es estos actos de discriminación de un sexo hacia otro por considerarlo inferior. Ajá. Como les decía, pues mayormente es de hombres hacia mujeres y pues da lugar a todos estos comportamientos y actitudes sexistas. Ajá. Invisibilización es omitir la presencia de ciertos grupos, no solo de las mujeres, como les decía hace rato, sino también muchas veces invisibilizamos a las personas de otros grupos, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ+, y los grupos de personas con discapacidad, entre otros, ¿verdad? Ahora, el sexismo en el lenguaje, pues obviamente va a ser la forma de discriminación indirecta en la cual se daña la dignidad de las personas. Cabe aclarar que no es el lenguaje en sí, sino el uso del lenguaje. Ajá. Otro es, pues, el lenguaje no sexista, que es al que queremos, al que queremos llegar, y es, pues, poder evitar frases, mensajes o expresiones que invisibilicen, humillen, ofendan, subordinen, discriminen o violenten a las personas. Y el lenguaje incluyente es toda expresión verbal o escrita que utiliza un vocabulario neutro, es decir, no se va ni a lo femenino ni a lo masculino, para poder incluir a todas las personas. Como les decía, pues el lenguaje incluyente, pues es tanto para hombres como mujeres, tanto para otros grupos como la comunidad LGBTI y más. Incluso pues ahí entran estas personas en las cuales les decía que no se identifican con ningún género, ¿verdad? Y personas con discapacidad, personas de comunidades indígenas, etcétera. Y a partir de aquí, pues vamos a ver lo que es, o más bien cómo se puede eliminar este lenguaje sexista. Muchas veces este lenguaje sexista se da entre broma, ¿verdad? Pero como dicen por ahí, entre broma y broma la verdad se asoma. Y pues más que nada, no se le da el respeto hacia las demás personas, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de lo que son refranes o dichos sexistas y chistes sexistas. Ajá. Voy a leerles nada más uno de cada uno. Este es muy escuchado. El hombre propone, Dios dispone y la mujer todo lo descompone. Ajá. Es claro que tiene connotaciones de humillación, ¿verdad? Hacia las mujeres. En el caso de los chistes también. ¿Qué tienen en común las rubias y las botellas de cerveza? Que están vacías del cuello para arriba. Ajá. Es decir, están siendo sexistas simplemente por el hecho de ser mujer y por el aspecto físico de estas personas.
Entonces, eliminar el lenguaje sexista, pues incluye hacer conciencia e ir eliminando todo este tipo de comentarios, en los cuales, pues, prácticamente estás violentando verbalmente a las otras personas. Hay algo muy importante que entre las fórmulas y las claves para usar un lenguaje incluyente y no sexista, sin ser monótonos, es no caer en lo absurdo. Algo importante es tener clara la diferencia entre lo que es el género gramatical y el género. El género, pues obviamente es a lo que nos hemos referido, de lo femenino y lo masculino, y el género gramatical se refiere a esas terminaciones que tienen algunas palabras que son con A o con O, que no específicamente se van a referir al género femenino y masculino, sino que es la forma de la palabra. Van a haber palabras en las cuales obviamente no se le puede cambiar la terminación, pero no quiere decir con esto que sean sexistas, que lo que quiere decir o lo que diga o lo que quiere expresar por el hecho de no cambiar esa vocal termine siendo sexista o termine siendo no incluyente. Es algo que debemos tomar en cuenta. Bueno, y entre estas alternativas para poner en práctica el lenguaje incluyente y no sexista, tenemos el primero, que es evitar el uso del masculino genérico. Es algo que, pues, generalmente hacemos mucho, ¿verdad? Siempre hablamos, por ejemplo, de nosotros, los niños, los maestros, el hombre, Entonces, es lo que se busca en primera, no evitar este masculino genérico. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Cabe recalcar que esta ha sido una recopilación también de artículos de lo que es la CNDH y la UNAM. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que nos ofrece la UNAM y la CNDH. No incluyente, pues se va a referir a los jefes de departamento tienen que elaborar un reporte mensual. Incluyente sería las jefas y los jefes de departamento tienen que elaborar un reporte mensual. Es decir, estamos eliminando el masculino genérico. Otro ejemplo es, los pobladores de esta comunidad viven constantes violaciones a sus derechos humanos. ¿Cómo lo puede eliminar? También la población de esta comunidad, en la población ya estamos incluyendo hombres y mujeres. La población de esta comunidad vive constantes violaciones a sus derechos humanos. En el otro se suplen todos por todas y todos. En el otro se suplen servidores públicos por las personas en el servicio público y ya se va convirtiendo en incluyente. Vamos a ir viendo poco a poco cuáles son otras formas. La segunda es hacer visibles a las mujeres. Muchas veces, pues, con el uso de este masculino genérico, se invisibiliza a las mujeres. Entonces, lo que se busca es siempre nombrarlas. ¿Cómo? Pues, en el caso de que estos lugares sean dados, por ejemplo, presidente, presidenta, en vez de director, directora. Han habido muchos casos en los que, por ejemplo, en las carreras de ingeniería, a las mujeres todavía se les seguía diciendo ingeniero. Ingeniero, tal, pero era mujer. Entonces, lo que busca esto de hacer visible a las mujeres es que se supla, ¿verdad? Que en vez de ingeniero se le diga ingeniera, como debería de ser. Tenemos otros ejemplos, profesor, profesora, proveedor, proveedora. Por ejemplo, en cuestiones más oficiales, palabras como quejoso, técnico, quejosa y técnica. Ahí tienen varios ejemplos.
Otra, si eres mujer, nómbrate. A través del tiempo, como nosotros hemos aprendido a usar ese masculino genérico, a ir pues hablando, comunicarnos de cierta forma, lo vamos normalizando. Sin embargo, aquí lo que se busca es que empecemos por nosotras mismas, que nosotras mismas nos tomemos en cuenta. Ajá, por esto esta dice, si eres mujer, nómbrate. Un ejemplo sería, todos estamos muy contentos con el curso. Y si son puras mujeres, pues todas estamos muy contentas con los cursos. En vez de son cosas de uno, son cosas de una. Ajá. Es decir, irlo incluyendo en nuestro lenguaje cotidiano. Cuando uno piensa, cuando una piensa, chalala, chalala, ajá. Entonces son cosas que a lo mejor vemos como mínimas, pero sin embargo van teniendo una gran influencia en cómo nos vamos desarrollando. Ajá. El lenguaje también tiene influencia en ciertos cambios. Entonces, aunque parezcan cosas mínimas, tienen gran importancia. Otro sería evitar el salto semántico. Ajá. Este se refiere a en vez de nombrar el femenino y el masculino, lo que vamos a hacer es buscar palabras que suplan. Ajá. Por ejemplo, el oficio fue enviado a todos los visitadores generales y también a las visitadoras generales. Ajá. En este caso, pues sería, el oficio fue enviado a todas las visitadurías generales. Ajá. Están hablando del puesto en sí. Ajá, entonces ya incluye a visitadoras y visitadores. Ya no es necesario pronunciarlo todo. Otro, los niños mexicanos son muy creativos. Las niñas mexicanas también. Acá incluye ambos. La niñez mexicana es muy creativa. Ajá. Son cuestiones de práctica, sin embargo, pues es posible, ¿verdad? Y así no se hace, como les decía en un principio, ni absurdo ni tedioso estar repitiendo toda la frase. Ajá. O estar repitiéndolo en femenino y en masculino. Otra es el desdoblamiento y uso alternado de sustantivos. Este desdoblamiento se refiere a precisamente pronunciar ese femenino y masculino dentro de una frase. Las adolescentes son un grupo de población que requiere de política pública específica. Acá tenemos las adolescentes y los adolescentes son un grupo de población que requiere de políticas públicas específicas. Próximo, en esta semana, el Día del Niño, no habrá una conferencia sobre prevención del maltrato infantil. Y acá tenemos el Día de la Niña y el Niño, habrá una conferencia sobre prevención de maltrato infantil. Ajá, es incluir a ambos. Otra es el uso de determinantes gramaticales femeninos y masculinos. Obviamente, pues es el, la, los y las. Ajá. Este se ejemplifica más adelante con las otras alternativas. El otro sería el uso de sustantivos neutros y artículos determinantes. Ajá. Tenemos, por ejemplo, pues obviamente incluir femenino, masculino, pero dentro de una palabra, ¿verdad? En este sería el estudiante, la estudiante, el ciclista, la ciclista, el docente, la docente, etcétera. Otro sería los sustantivos colectivos. Ajá. Este está muy padre porque en vez de mencionar los dos en cuanto a femenino y masculino, por ejemplo, en la primera dice el hombre, los hombres, puedes mencionarlo con una sola palabra y ya estás integrando a las mujeres también.
por ejemplo, la humanidad. En vez de decir los hombres o el hombre, dices la humanidad. En vez de decir los niños, dices la niñez. En vez de decir los estudiantes, dices el estudiantado, profesores, profesorado, alumnos, alumnado, hijos, descendencia, ¿sí? Pobladores o habitantes, comunidad, ¿sí? Otras serían los nombres abstractos, en las cuales, pues generalmente, como les decía, son en masculino. Podemos cambiarlo por otras palabras en la cual pues ya va a ir incluyendo a las mujeres también. Ajá. Los jefes, las jefaturas. Los políticos, clase política. Los coordinadores, coordinación. Gerentes, gerencia. Presidente, presidencia. Directores, direcciones generales o dirección. Ajá. Otra es usar infinito y gerundio. Ajá. Un ejemplo es, los servidores públicos deben sensibilizarse sobre la prevención de la violencia de género. Incluyente sería, debemos sensibilizar sobre la prevención de la violencia de género. Ajá. Otro sería, los que utilizan el lenguaje no sexista evitan la discriminación hacia las mujeres. Pero estoy diciendo los, ajá. Entonces, acá, incluyendo a las mujeres y demás grupos, podemos decir, utilizando el lenguaje no sexista, evitamos la discriminación hacia las mujeres. ¿Quiénes? Pues todos, ¿no? Sin embargo, como no lo estoy especificando, pues se va así. Ajá. Otro sería los empleados que escriben con lenguaje incluyente contribuyen a la igualdad, y acá tenemos escribiendo con lenguaje incluyente contribuimos a la igualdad. Otro, usar las palabras persona y personas. Ajá. Tenemos este ejemplo de la directora recibió a los agraviados y tenemos en incluyente la directora recibió a las personas agraviadas. Ajá, estoy eliminando el masculino genérico. No sé si les ha tocado, por ejemplo, en algunas frases que únicamente se habla en cuestión en cuanto a hombre o cuanto a mujer. Y me parece a veces especificaciones que llegan a ser un tanto sexista, incluso a veces hacia los hombres también. Entonces, muchas veces, pues, supliendo esa la o el por la palabra personas, o muchas veces esas frases dicen las mujeres tal, tal, tal y tal. Ajá. O las mujeres merecemos tal, tal, tal y tal. ¿Por qué no lo suples mejor? Por las personas merecemos tal, tal y tal. Si bien somos diferentes, pues creo que no, tampoco se vale generalizar características, ajá, por el simple hecho de ser hombre o ser mujer. Ajá. Sí somos diferentes entre hombres y mujeres, sin embargo, por ejemplo, en el grupo de mujeres también podemos encontrar diferencias, diferentes personalidades, diferentes gustos, etcétera. Entonces, todas esas frases que generalizan a un grupo, por ejemplo, el grupo de hombres, como todos los hombres son tal, 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 están siendo sexistas también. Ajá. Entonces, tratar de usar esta palabra de todas las personas, tal, 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 o las personas que somos de tal forma, tal, 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 nos puede ayudar mucho. Ajá. Otra es usar quién, quiénes y cualquiera. Un ejemplo es, el que cumpla con la entrega de sus proyectos asegurará su pago. Ajá, está mencionando masculino, él. Y acá tenemos, quien cumpla con la entrega de sus proyectos asegurará su pago. En otra tenemos, aquel que presente la documentación completa podrá registrarse. Y acá con quién tenemos, quien presente la documentación completa podrá registrarse. Ajá. Estamos eliminando también el masculino genérico.
Otra sería omitir el sujeto. Ajá. Aquí tenemos, si el usuario solicita la información, incluyente tenemos, si se solicita información, ajá, tal. Otro sería, nosotros defendemos los derechos humanos, omitimos el sujeto, dice, defendemos los derechos humanos. Uh-huh. Aquí tenemos otra, y yo creo que ha sido la más esperada en cuanto al lenguaje incluyente y no sexista, porque cabe recalcar que dentro del lenguaje incluyente y no sexista existen dos formas, el formal y el informal. El formal es todo este que hemos venido viendo, el cual podemos ocupar en cuestión escrita, en cuestión verbal, en algunas circunstancias formales, ajá, es decir, en cuanto al trabajo, en cuanto a espacios públicos, etcétera. Este específicamente es el único, el punto 14 es el único en el cual se hace referencia al uso del lenguaje formal, ajá, que, por ejemplo, no son específicamente no son específicamente de uso formal, sin embargo, se pueden ocupar, por ejemplo, en redes sociales. Ajá. Por ejemplo, en mi caso yo ocupo mucho el arroba. ¿Por qué? Porque a pesar de que no es algo gramatical y no tiene pronunciación, me sirve para poder ilustrar que estoy hablando tanto en femenino como en masculino. Ajá. Otra que ha sido ocupada es la X. Ajá. Igual busca pues incluir el femenino y el masculino. Y el que se ha dado últimamente, pues a lo largo de estos 2 últimos años ha sido la terminación en es. Todes, nosotres, no sé, pueden ser distintas, ¿no? Pero sí cabe mencionar pues que es de uso informal. Ajá, estos 3 son de uso informal. Otra alternativa es el uso de barras y paréntesis. Pues se debe de usar con moderación. Ajá. Los trabajadores deberán firmar aquí. Los trabajadoras es decir, van incluyendo femenino y masculino con el uso de barras. Ajá, deberán firmar aquí. O, por ejemplo, registrar el número de hijos y incluyente sería registrar el número de hijas y, entre paréntesis, os. Ajá, ya sabemos que nos referimos a hijas e hijos. Uh-huh. Otra muy importante es evitar el uso de duales aparentes. ¿Qué es esto de los duales aparentes? Bueno, en sí no se trata de la palabra como tal, sino del significado que se le ha ido dando a estas palabras. Ajá. Por ejemplo, en el caso de estas palabras, pues ya van a tener una connotación negativa. Ajá. Es por eso que se busca evitar su uso. Por ejemplo, en el caso de la palabra de señorito o señorita, se ha visto, pues digamos, aversivo de alguna forma, porque de cierta forma cuestionaría si soy señora o señorita, ¿no? Entonces, son construcciones sociales sobre las palabras. Por ejemplo, el que está abajo, y es más claro, zorro o zorra. Ajá, obviamente no tiene el mismo significado socialmente. Ajá, que si yo llamo a un hombre zorro, si llamo a una mujer zorra, no van a tener el mismo significado. Ajá, igual abajo, si llamo a un hombre verdulero o llamo a una mujer verdulera, no van a tener el mismo significado. Y les decía, o sea, no es por el significado
de la palabra como tal, sino el significado social que se le ha dado a esa palabra. Ajá. Entonces, hay que evitar el uso de ese tipo de palabras. El otro es no utilizar a las mujeres como pertenencia del hombre. Ajá, si bien es tu pareja, debes evitar todos esos tipos de comentarios en donde pareciera que es de tu propiedad. Ajá. Por ejemplo, la mujer de Juan. Incluyente sería Juan y su pareja, Juan y su compañera, Juan y su cónyuge. Otra sería la señora de López. Acá tenemos señor López y señora. Ajá. Otra sería los directores generales asistirán con sus mujeres a la cena. Incluyente tenemos las personas de nivel directivo asistirán acompañadas a la cena. Ajá. Ya estamos incluyendo a ambos y no estamos haciendo un uso utilitario. Ajá. El otro sería nombrar correctamente los grupos de población. Como les decía desde un principio, pues el lenguaje incluyente no solo va a abarcar lo femenino y lo masculino. Es decir, no va a abarcar a hombres y mujeres únicamente, va a abarcar también otros grupos. Entonces, el poder usar este lenguaje incluyente, se trata de abarcarlos a todos. Ajá. Aquí tenemos las formas incorrectas y correctas de mencionar. Estas sí se las voy a leer todas porque me parece de suma importancia. Personas con capacidades diferentes o especiales, discapacitados, inválidos, disminuidos, minusválidos. Esa es la forma incorrecta. La forma correcta es personas con discapacidad. Otra incorrecta es viejitos o viejitas o adultos en plenitud. Lo correcto es personas adultas mayores o personas mayores. Incorrecto, indios o indias o inditos. Correcto es personas indígenas, pueblos o comunidades indígenas, personas de pueblos o comunidades originarias. Incorrecto, raros, maricones, etcétera, etcétera. Eso no lo puedo mencionar. El correcto es personas, población LGBTTIQ más, que se refieren a los que abajo están, lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, etcétera. Otra sería sidosos. Correcto sería personas que viven con VIH. Incorrecto, niños de la calle. Correcto sería niñas y niños en situación de calle. Incorrecto, indigentes, perdón. Y correcto sería personas en situación de calle. Incorrecto serían negritos o negritas, personas de color. Y correcto es afromexicanas o afrodescendientes. Ajá. Incorrecto es sirvientes, sirvientas, muchachas, chachas. Mi muchacha, ajá, y esto está teniendo uso hasta de propiedad, ajá. Y lo correcto es llamarlos y llamarlas trabajadoras o trabajadores del hogar, ajá. Incorrecto, trata de blancas. Lo correcto es trata de personas o víctimas de trata. Incorrecto, enanos o enanas. Y lo correcto es personas de talla baja. Y la de abajo, es que no sé si lo puedo mencionar, pero lo correcto es trabajadora o trabajador sexual. Ajá. En el caso de los niños y los adolescentes, debemos de evitar el uso de menores, pequeños o pequeñas. Es mejor usar niñas, niños y adolescentes o niñez y adolescencia. Ajá. Evitar el uso de menores de edad y usar personas menores de edad. Evitar el uso de menores infractores y usar, usar las palabras de personas adolescentes en conflicto con la ley. Ahí estamos hablando de cuestiones ya penales, ¿verdad? Evitar el uso de menores vulnerables y usar mejor niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Evitar incapaces
y usar mejor niñas y niños y adolescentes con discapacidad. Ajá. Si se dan cuenta, al cambiar estas palabras, estamos dejando de vulnerar sus derechos. Ajá. Tanto de las personas que pertenecen a algún grupo como de estas niñas, niños y adolescentes. Ajá. Porque aparentemente no, pero estamos transgrediéndolos. Otro, en los grupos de población, lo correcto es personas lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transexuales, transgénero, intersexuales, queer, personas LGBTTIQ+, que simplemente pues hacen referencia a la inicial de cada uno de estos grupos, ¿verdad? Como les decía en un principio, pues personas homosexuales, gay, hombre homosexual, hombre gay, persona lesbiana, mujer homosexual, sin tener que darles otras palabras que sean ofensivas, ajá, o que los estén transgrediendo, ajá, que pues precisamente no son palabras que tienen ese significado, pero igual socialmente se les ha dado ese significado. Ajá. Entonces lo que se busca es no transgredirlos, ser incluyente. Por último, tenemos lo que es la comunicación visual incluyente y sin sexismo. Ajá. Es muy importante recalcar que todos estos medios de comunicación tienen una gran influencia sobre nosotros, sobre nuestro desarrollo, sobre nuestra manera de pensar, sobre el, el imponer, ajá, estereotipos a los cuales muchas veces inconscientemente nos obligamos a nosotros mismos a querer encajar en ellos. Ajá. Entonces es muy importante darnos cuenta e ir desarrollando nuestro propio criterio en cuanto a que si vemos algo, no nos dejemos llevar por eso, sino que seamos críticos, críticos en perspectiva de género, para ir poder detectando todas estas cuestiones en las cuales está siendo sexista, ajá, en las cuales no existe una igualdad, ajá, y poder decidir yo si tomo o no lo que estoy viendo, si consumo o no lo que estoy viendo o escuchando, ajá. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Algunas cuestiones que se han dado en la comunicación visual incluyente y sin sexismo es que las mujeres, o más bien la no incluyente y sexista, es que las mujeres están ausentes o excluidas, son invisibilizadas. Otra es que fomentan un modelo de belleza de las mujeres enfocados a la juventud y en ciertas características físicas como la delgadez, se utiliza como medio para promover comportamientos nocivos para la salud. Ajá. Es lo que les decía de los estereotipos. Las mujeres son colocadas en posiciones de subordinación o inferioridad. Ajá. Exhiben imágenes del cuerpo de las mujeres o partes del mismo. Utilizan a las mujeres y su cuerpo y las reduce a un mero objeto, sí, un objeto sexual. También les atribuye capacidades según el sexo para el ejercicio de profesiones o actividades, frivoliza o justifica comportamientos de violencia hacia las mujeres, ridiculiza, subvalora o presenta de forma vejatoria a las mujeres y asigna a las mujeres la responsabilidad exclusiva o principal de cuidados de hijas, hijos, personas, etcétera. Eso seguramente lo han visto en los comerciales. Es muy, muy común, desgraciadamente. Entonces, otras es las mujeres son asignadas a opciones de vida o actividades sociales desde la infancia. Se presenta a los hombres como personas seguras de sí mismas, desempeñando
pues labores en la esfera pública, ajenos a emociones o incapaces de realizar alguna actividad doméstica. Ajá, es lo que les decía, también el cómo se les ha impuesto este rol a los hombres juega un papel importante. Ajá. Y otra es que se vende la idea de la supermujer que todo lo puede, ¿verdad? Puede lidiar con todo. Entonces tú en casa ya estás queriendo, después de ver ese lindo comercial, queriendo ser esa supermujer y si no lo puedes, te atrae varios conflictos, ¿no? Incluso emocionales o psicológicos. Entonces, hace falta tener ese criterio para poder detectarlo y decidir si yo consumo esa idea o no, si yo consumo ese contenido o no. Uh-huh. Y pues hasta aquí llegamos con estas alternativas para poner en práctica el lenguaje incluyente y no sexista. Espero que les haya sido de su agrado. Por último, les tengo esta frase que dice: la igualdad no es una opción, es un derecho. Ajá. También, por último, quiero recomendarles el canal de Pie en Movimiento, en el cual tenemos varios contenidos de diversas índoles. Y de manera personal, pues ahí están mis redes, en la cual también toco algunos temas desde una perspectiva psicológica, en la cual, pues es mi forma de aportar algo a nuestra comunidad o nuestras comunidades, porque como les decía en un inicio, mi idea es que si tuviéramos algunos conocimientos sobre psicología desde el principio de nuestro desarrollo, nos ahorraríamos muchas cosas o muchos conflictos, ¿no? Entonces, pues ahí están. Doy paso a la LIC. Gracias, Lic. Pues no sé si surjan ahorita preguntas, ya me subieron unas por aquí. Ajá. Estaba leyendo yo en comentarios que nos pedían tus diapositivas. Les interesaba más o menos ir siguiendo, no sé si a la posibilidad de que pues nos las mandes. Claro, se subirlas. las paso y ya las suben a la página. Ajá, para que pues por ahí las maestras que nos estaban comentando pues tengan la posibilidad de verlas, de reproducirlas, de tener, de algún modo, siempre es bueno el ir administrando, juntando todo este tipo de material porque no sabemos en qué momento nos va a servir y pues bueno, un tema que sin duda, como lo decía al inicio, es un tema de hoy, un tema de interés que es importante que se dé a conocer, como lo decías, en la niñez y en la adolescencia, en todos y todas los niños y niñas, adolescentes que nos siguen, que nos pueden ver, que a lo mejor si bien en este momento pues no nos acompañan, sea a través de estos maestros que nos están viendo, sabemos que pues es una transmisión que se queda guardada y que de algún modo pues se puede reproducir en otro momento. Bueno, lo que te comentaba de la presentación, que si estabas compartiendo alguna, por ahí si es si lo necesitan, pues que nos hagan por ahí saber, nosotros se los enviamos o bien la subimos para que lo tengan. La maestra Cristal, que nos acompaña desde la primaria, doctor Eucario López Contreras, agradece su compromiso para la educación de nuestros niños. Pues de nada, maestra, sabe que pues esto lo hacemos en beneficio de los niños, de los adolescentes, que son parte de todo el alumnado de nuestro bello Tepoztlán. Y pues por aquí también había una pregunta, Lick, no sé si nos puedas apoyar, que dice que si podrías dejar más en claro qué significa la LGBTTIQ más, ¿no? Hasta donde sé. Entonces, no sé, nos puedas decir. Voy. Espera. Aquí está. Mira, las personas LGBTTIQ+, se refieren a todos estos grupos de
Diversidad sexual, ajá, en la cual están incluidos personas lesbianas, por eso es la L, gays, por eso es la G, transexuales, transvestis, sí, transexuales, transvestis y transgénero, por eso son las 3T, TTT, y se refiere a intersexual, por eso es la I, y la Q se refiere a queer, ajá, que son nuevos términos de grupos que ya tienen que ver más específicamente con las, ay, se me fue la palabra. Tanto puede ser como que no se identifiquen con ningún sexo, como a preferencias, esa era la palabra, como a preferencias. Ajá. Y la más se refiere a lo que se pueda agregar más adelante. Ajá. Entonces ahí es cuando nos quedan personas o comunidad LGBTTIQ más. Eso, a eso se refiere. Sí, sí, ya está, ya esperemos haya despejado un poquito esa duda, Lick. Y bueno, rescatando un poquito de todo lo que mencionabas acerca de este lenguaje inclusivo que viene obviamente pues o hace referencia a todos estos términos que van a de algún modo favorecer este nuevo cambio o este cambio que se pretende hacer y realizar en el sentido de eliminar todos estos o estas cuestiones sexistas, ¿no? ¿Hay alguna regla gramatical ahora, o sea, ya con estos nuevos términos que tú nos comentabas, se está implementando o qué pasa con esto? ¿Dónde va a quedar toda esta cuestión gramatical? Vaya, que de algún modo se tiene que coordinar y tiene que ejercer ejercer estos términos, ¿no? En razón de que se vaya, va a ser, me imagino, como tú lo mencionabas, si ha sido un proceso largo y los cambios han sido pocos, digo, no es algo que se va a llevar o a llegar el día de mañana. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se está trabajando? No sé si nos pudieses apoyar con eso. ¿Cuáles son esas? Si ya se implementó alguna regla gramatical en situación de este lenguaje inclusivo. Mira, en este caso, pues más que nada el uso de las alternativas que les di, a excepción de la informal, que es el uso de la arroba, de la X y de la terminación en es. Lamentablemente, el año pasado se propuso la terminación en es, sin embargo, no fue aceptada. Ajá. Entonces, como les decía, en el caso de la arroba, la X y la terminación en es son únicamente de uso informal. Sin embargo, por eso se proponen esas otras alternativas del lenguaje incluyente en las cuales, con reglas gramaticales, podemos comunicarnos formalmente. Ajá. Como pues les decía, el poder evitar el masculino genérico, el uso de personas, sí, personas y persona, el uso de quién, quiénes, ajá, eso hay hasta ahorita y pues les decía, realmente pues fue en ese caso lo de la lengua de la Real Academia. Sin embargo, únicamente se quedan para uso informal. Ajá. Por ejemplo, en el caso de redes sociales. Pero pues hasta ahí no ha habido ningún cambio. Se usan las otras alternativas. Ok, bueno, pues ya un poquito más claro, nos queda toda esta situación y pues a seguir trabajando, no nos queda de otra, a seguir generando toda esta información, dándole vuelta para que de algún modo se puedan llegar a hacer cambios considerables en todo este lenguaje y pues dejar a un lado toda esta parte sexista y pues también que vaya quedando un poquito más claro toda la situación de estos movimientos, feminismo, Sí, masculinidades claro, como tal, porque precisamente.
Sí, dime. Precisamente es lo que decía, ¿no? Que pues es un paso aparentemente pequeño, sin embargo, tiene una gran importancia. Ajá. ¿Por qué? Porque a través de lo que decimos, podemos nosotros mismos observar qué es lo que estamos haciendo. Ajá. Entonces, recordemos que el proponernos objetivos tiene una gran influencia sobre nuestras conductas, sobre todo. Entonces, el hecho de simplemente mencionar o el simplemente ser más consciente de que tengo que ser inclusivo, me va a llevar a una conducta inclusiva. ¿Estás de acuerdo, Eli? Sí, claro, eso es totalmente, digo, una va de la mano con la otra y la transversalidad pues va inmersa. En razón de, nos acaban de pasar otra pregunta que dice, ¿cómo puedo ayudar a comprender a nuestros niños las preferencias de género? Yo creo que, digo, tomándolo o de algún modo adaptándolo toda esta cuestión, ¿cómo ayudar a comprender, sí, a los niños, a las niñas? Eh, y de algún modo adaptarlos, irlos preparando para este lenguaje inclusivo, porque digo, no me vas a dejar mentir, o sea, tan solo a nosotros o ya como adultos, pues te cuesta, porque vienes acostumbrado a un lenguaje que ya se te inculcó, se te enseñó, aprendiste a hablar así. Entonces, ¿cómo modificar toda esta situación? ¿No? ¿Cómo ayudar a los pequeños, a las niñas, a los niños, para comprender todo este tipo de lenguaje y muy en particular pues, Sí. también toda esta cuestión de las preferencias de género? Sí, es que más que nada la cuestión es esa, que simplemente va a causar más impacto sobre los adultos que sobre los niños. ¿Por qué? Porque los adultos ya tenemos ciertos comportamientos aprendidos que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, que nos va a hacernos sentirnos incómodos ante los nuevos cambios. Sin embargo, a los niños lo van a ir adaptando de una manera natural. Ajá. Si nosotros vamos integrando este lenguaje incluyente, los niños lo van a ir aprendiendo de manera natural. No es necesario como imponerlo. Ellos lo van a ir adquiriendo. Ok, sí, sí queda claro, pues es algo que tiene como de algún modo pues lógica, ¿no? Si nosotros empezamos a hacer ese cambio, pues obviamente los niños que apenas están aprendiendo no hay razón del por qué, ¿no? Pues ya no sé si quieras concluir con algo, Lick, alguna conclusión pues rápida y pues recordar que ya dejamos los links que tú nos comentaste, lo de los videos, están no están fijados, pero están en el chat de Facebook y de algún modo los vamos a publicar como ya te habíamos comentado. No sé si quieres realizar alguna conclusión para ir cerrando ya la transmisión. No, pues simplemente el hecho de hacer conciencia, ¿no? Como decíamos desde un principio, hacer conciencia sobre el cambio y sobre lo que nosotros podemos avanzar sobre este cambio en igualdad de género. Nada más. Y pues gracias por el espacio. Muchas gracias, ¿no? ¿Sabes qué? Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Sabes que pues aquí si en algún momento pues surge algún otro tema, pues ya estaremos en contacto, esperando que nos puedas acompañar en alguna otra transmisión y agradecerte el espacio y el tiempo que nos has brindado.